Me llamo Irene. Soy directora de Recursos Humanos y tengo mucho en común con los 10 escritores que participan en esta antología y que han creado esta historia. Son como todo el mundo. Y como todo el mundo, tienen aficiones distintas. Les gusta discutir de fútbol, el orden, hacer deporte, viajar, ir a la playa, bailar, tocar un instrumento, la magia. Pero tienen algo en común. Todos son directores de recursos humanos. O mejor dicho, todos son directores humanos de recursos humanos. Y también son autores del libro Relatos Humanos. El libro habla de lo humano y no del recurso. Habla de los sentimientos, las ambiciones, frustraciones, lealtades y de todo lo que somos capaces de hacer para alcanzar nuestros sueños. Irene, los recursos realmente no sienten, no aman, no perdonan, no temen, no odian. Eso es verdad. Para ellos, ella es amable y receptiva. Para muchos es alguien estándar. Ella vive tu realidad y la nuestra. Ha sido joven e impetuosa. Años después tiene sus objetivos muy claros. Parece fría e insensible, pero se rebela contra la soledad que le provoca esa imagen. Yo no soy real. Soy producto de su imaginación. Ellos me han creado. Este libro coral de esta novela que todos los empleados de cualquier empresa deberían leer para entender muchas cosas que pasan en su compañía y sobre todo para saber que detrás del Departamento de Recursos Humanos hay personas que son, como decía Irene en el vídeo, como todo el mundo, que tienen a su familia en casa, que son deportistas, músicos, aficionados a un equipo, por poner un ejemplo, el Atlético de Madrid, y que a lo largo de su carrera pues, se enfrentan a situaciones complicadas, a cierta soledad y a veces a la incomprensión. Sobre todo si, como en el caso de Green Technology, la empresa ficticia en la que se desarrolla esta novela, su empresa está en un proceso de reestructuración y de recortes. Mira que yo estoy acostumbradísima a dar ciertas malas noticias a los espectadores día a día, pero no me gustaría estar en el papel de Irene ni de cualquier director o directora de recursos humanos en una situación así. De verdad, los autores de Relatos Humanos me parecen unos valientes por lanzarse a esta aventura y descubrirnos cómo es estar a ese lado y también plantearnos debates muy interesantes, como por ejemplo el de la edad y la capacidad de adaptarse a los tiempos, o qué es más importante para una empresa, los resultados, ¿cuidar a los empleados o puede existir un equilibrio? Bueno, son preguntas que surgen y que se plantean en esta novela, a 10 voces, que de verdad les recomiendo si no la han leído todavía. Bueno, y ya sí quiero darle la palabra a Laura Madrigal, la editorial Lead, que es quien ha apostado por esta primera aventura editorial de estos autores que seguro van a repetir muy pronto. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad es que íbamos a empezar a dar las gracias a todas las empresas y a todas las personas que han colaborado en hacer este proyecto realidad, pero es que sois tantos que nos asombra ver una sala llena para una presentación de un libro de empresa. Eso es algo que la verdad que nos anima a seguir con nuestro trabajo, a buscar temas de interés que os puedan animar a leer y a buscar nuevos formatos. A ver si entre todos podemos dar una vuelta a esa cifra que ha salido hace unos días en la noticia o en el telediario, Isabel lo sabrá, que es una noticia un poco alarmante, que es casi un 40% de los españoles no ha abierto un libro en el año 2015. O sea, eso más o menos son unos 18.700.000 personas que no han abierto ni una sola página. Entonces, para nosotros, la mayor recompensa pues, es veros a todos aquí. Así que muchas gracias por venir, a todos, a pesar de la hora del frío siberiano, que veo que no ha hecho mella en ninguno de nosotros. Así que voy a pasar a dar las gracias lo primero a Isabel Jiménez, que la conocéis todos, presentadora de Informativos Telecinco. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta tarde. Gracias a todas las empresas que nos han ayudado a vestir este proyecto. Tengo una pequeña chuleta para que no se me olvide nadie. Gracias a Agora News, que todos los que no habéis podido venir, pues lo estáis retransmitiendo para que podáis verlo. Gracias al catering que luego vamos a degustar, al catering de Eva Sierra. Gracias sobre todo, ya he hablado con Restant, con 360, muchísimas gracias por vuestro apoyo, porque sin vosotros parte de este libro pues tampoco podría ser realidad. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias también
cómo no, a Paolo Basile. Paolo, gracias por tu tiempo, gracias por regalarnos estas palabras en el libro y sobre todo por darnos una visión un poquito diferente de los directores de recursos humanos. Muchas gracias. Y bueno, y por último y lo más importante, gracias a los padres de la criatura. Manuel, te tengo aquí. Manuel es el coordinador literario. Manuel ha hecho que todas las piezas se encajen a la perfección. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, y allí tenemos a todos nuestros autores. Es un grupo de 10 locos totalmente que se han unido, que han empastado súper bien, que para nosotros ha sido un placer conocerlos, trabajar con vosotros. Os tenemos que agradecer de parte de toda la editorial vuestra profesionalidad, la actitud con la que os habéis enfrentado al proyecto, vuestra disponibilidad. Así que, si no os importa, como sé que no sois tímidos, levantaros que os vamos a dar un aplauso. Ellos son Manuel Pozo, Manuel, Lorenzo Rivares, Juan José Valle Inclán, Julio Rodríguez, Enrique Rodríguez, Luis Espósito, Tomás Otero, Juan Antonio Esteban, Ana López y Rosa Allegue. Muchísimas gracias también a la directora de Recursos Humanos que aparece en el libro, que la tenemos por aquí camuflada. Donde estés, muchísimas gracias, Irene. Ah, pues no está tan camuflada, está aquí en primera fila. Muchísimas gracias. Y cómo no, pues gracias a la Casa del Lector, a Pablo Patiño y a su equipo, porque este espacio no podría ser otra casa mejor para presentar este libro. Así que gracias a vosotros también. Y bueno, pues bienvenidos todos a una tarde en la que vamos a hablar de personas, de emociones y de humanos. Relatos humanos, ¿de qué trata el libro? No voy a desvelar mucho porque luego va a subir Manuel, lo va a contar y vais a estar los autores, pero bueno, el libro trata de la vida real de las empresas, y también de las personas que forman parte de ella. En el libro se abordan situaciones que podemos haber vivido cualquiera de nosotros, pues una mala relación con compañeros, con jefes, un despido, un ascenso, una promoción, a lo mejor un cambio de dirección, este tipo de cosas, y cómo las personas gestionamos esas emociones y sentimientos, cómo gestionamos una rabia, la alegría, la frustración, la ambición. Después, todo esto, todas estas situaciones tienen un escenario que, como ya ha dicho Isabel, es una empresa ficticia, una empresa de videojuegos, y hay un hilo conductor que es un personaje, que es Irene Díaz de Otazu, que es la directora de Recursos Humanos, que es el hilo conductor durante toda la novela. ¿Vale? Como os he dicho, la historia de las personas es muy importante, pero la historia y conocer la evolución de la directora de Recursos Humanos, vamos a ver pues lo que todos pensamos. Siempre miramos a los directores de recursos humanos un poquito de reojo, porque bueno, pues muchas veces son abanderados de malas noticias y a veces pensamos que son lo peor. Pero bueno, como dice Pablo en el libro, pues no son unas máquinas, realmente ellos no están exentos de humanidad y de sentimientos. Así que vamos a ver esta evolución también muy interesante y no os revelo más porque luego os contará Manuel. Sí que os voy a contar que fue muy curioso cómo llegó. O sea, como decidimos hacer el libro en la editorial. Nosotros, bueno, somos Lit Editorial, muchos ya nos conocéis que somos especialistas en temas de empresa, en management, y bueno, muchos habéis colaborado con nosotros, entonces estamos muy al tanto pues, de todo lo que oímos ahora, de todo lo que trabajamos, todo el contenido que hacemos, pues transformación digital, la ola digital, el tsunami digital, el ecosistema del cambio, cómo lo vamos a hacer. Realmente parece que todo es eso y nosotros sí estamos de acuerdo con eso y generar conocimiento y cómo se van a hacer las cosas, pero nosotros hay una premisa que tenemos siempre presente, que es que las empresas, al fin y al cabo, se van a distinguir por cómo se van a gestionar sus personas y cómo se van a gestionar esas emociones y esas personas. Entonces, pues buscábamos un libro que no fuera el típico manual, la típica guía, algo técnico, porque al fin y al cabo es un libro por y para personas. Y nos llegó a la editorial, bueno, le llegó a Jan Bracken, que es la directora general de Lit, una propuesta. Me dice, Laura, pues mira, trabajamos en paralelo, vente y vamos a echarle un vistazo. Pues nos metimos a la reunión, vamos a abrir el archivo, abrimos el archivo y vemos el título. Antología de Relatos Humanos, .pdf. Antología de Relatos Humanos no era un buen título. La verdad es que no. Fue un punto que nos echó un poquito para atrás, pero dijimos, bueno,
Pues vamos a ver, entonces estuvimos viendo la propuesta y enseguida vimos que era un libro de empresa novelado. Los libros de empresa novelados habíamos trabajado ese formato, pero un libro de empresa novelado tiene que estar muy bien planificado para que tenga éxito. Entonces estábamos un poquito diciendo, bueno, vamos a ver. Nos fuimos a nuestro sitio y digo, bueno, pues vamos a empezar a leerlo. Empezamos a leerlo las dos. Jan se puso a leerlo aquí, yo me puse a leerlo en mi sitio, llamaron al teléfono, yo lo cogí, tardé 20 minutos y cuando terminó la llamada, miro a Jan y digo, ¿qué tal ha parecido? Y me dice, lee. Y digo, lee, digo, ya, digo, ¿pero qué te ha parecido? Tú lee, llega al final del primer capítulo. Entonces digo, pero bueno, dime algo. No, tú lee. Pero claro, con una cara que digo, esto aquí hay algo bueno. Entonces nada, me puse a leer. Llega al final del primer capítulo, me impactó muchísimo el final del primer capítulo, me enganchó toda la tarde a leer. Lorenzo, es tuyo el primer capítulo. Me enganché toda la tarde a leer, se me hizo súper rápido, pero cuando ya no me había recuperado del impacto del final del primer capítulo, llegó el impacto del final del último capítulo. Así que no os voy a decir nada, simplemente que es un libro que os va a entretener muchísimo, que espero que disfrutéis mucho, pero que ya no solo eso, va a servir bastante para vuestra vida personal y vuestra vida profesional. O sea, el resto os lo contará Manuel, pero de verdad que vais a disfrutar muchísimo con la lectura. Y simplemente pues voy a dar la palabra porque Isabel directamente me ha dicho que como me pasa de 5 minutos me mata, entonces voy a terminar con, lo habéis visto en el vídeo, con la dedicatoria que vosotros hacéis en el libro, que es una dedicatoria que tiene unas palabras muy bonitas si las interiorizáis, y es que los recursos no aman, comparten, recelan, sienten, temen, perdonan, odian y se entregan. De eso solo son capaces las personas. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Que disfrutéis. No es que la mate, pero es que el ritmo de la tele es otro y no queremos aburrir a nadie, así que gracias, Laura. Bueno, ahora va a hablarnos una persona que sabe mucho de ese equilibrio del que hablábamos antes y que demuestra que obtener grandes resultados en una compañía, en este caso Mediaset España, es perfectamente compatible con cuidar a la gente, al equipo humano que hay detrás, y así nos lo transmite año tras año. No es que esté hablando de mi consejero delegado, pero siempre se aprenden muchas cosas escuchando al prologuista de este libro, a Paolo Basile. Mucha gente, ¿no? Sois todos empleados de estos directores de recursos humanos. Esto decimos que no es bueno, porque aquí estamos todos con la humanidad del director de recursos humanos. Aquí nos han amenazado con recortes importantes. Bueno, esta aventura de este libro tan fuera del ordinario, a la que yo de verdad le felicito y le auguro que sea el comienzo de un gran éxito por la originalidad y también por la calidad. Francamente, hasta aquí había ido todo bien, hasta este momento, porque todo lo que se ha dicho se dirá, y además que yo he escrito, me han pedido escribir la prefación, y por lo tanto no es que puedo repetir lo que he escrito, pero tampoco puedo decir cosas diferentes, como si uno tuviera distintos discursos, ¿no?, para la misma cosa. Pero la cosa que había ido bien hasta aquí era que, contrariamente a lo que yo me imaginaba, cuando Luis Espósito, que es el director de recursos humanos de Mediaset España, me había dicho, estamos escribiendo un libro aquí, en Mediaset España escribe todo el mundo. No sé si todo lo que escriben saben leer, pero escriben. Porque la popularidad, además, esto es una cosa que viene desde lejos. Decimos que
vivo el mundo de la comunicación, porque ya tampoco puedo decir que trabajo en el mundo de la comunicación, vivo toda mi vida en el mundo de la comunicación, y un elemento ¿cómo puedo decir?, de la angustia, especialmente de la estrella de televisión, es que todo lo que se hace se quema en el momento en que se emite. Ahora con la nueva tecnología se puede volver a ver, pero antes era esto. Y por lo tanto no se quedaba nada, ¿no?, de lo que se hacía. No es como el cine. Y por lo tanto desde siempre hay una tradición que la gente de televisión, que no se considera en absoluto, decimos los que más, escriben un libro para dejar algo que se quede. Por lo tanto, cuando viene Luis con esta historia, digo, joder, aquí son todas estrellas, hasta los de recursos humanos, no solo los presentadores. Y además, ¿cómo se le puede decir que no? Vosotros, quien lo conoce, Luis, no lo puede imaginar, pero no es que no puedo decirle que no porque es el director de recursos humanos, es que no le puedo decir que no porque Luis es uno que nunca te dice que no. Aparte que yo tampoco digo que no. Total, no le dije que no. Y me arrepentí inmediatamente. Dice, joder, otra vez que no puedo decir que no. Mirta Drago, nuestra directora de comunicación, sabe en cuántos líos me meto para no decir que no. Pero le podía decir que no a Luis Esposito, no. Y por lo tanto digo, a ver, aquí se trata de hacer ver que he leído el libro. Por lo tanto digo, ahora me leo 4 o 5 páginas, 4 o 5 líneas de cada página para poder escribir algo teniendo una referencia. Todo lo que yo he hecho al colegio toda la vida, escuela, esto no se trataba de hacer nada, de recordar lo que hacía hace un par de años cuando estaba al liceo, de decir las palabras claves de manera que el profesor ya esto lo ha leído. Pero empiezo a leerlo y como le ha pasado a la señora que me ha precedido, luego después del primer capítulo ha venido el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, acompañado dalla sorpresa, che luego espresso nella prefazione, de 2 sorpresas, no solamente una. La primera, que directores de recursos humanos supieran escribir de una forma que se entiende lo que dicen, porque habitualmente los directores, almeno yo he tenido varios directores de recursos humanos, ahora llevo francamente 18 años teniendo siempre Luis, pero no es que he empezado a trabajar aquí, he tenido muchos directores de recursos humanos, incluso que estaban por encima de mí o al lado de mí y luego colaborando conmigo. Y decimos que no es la característica. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de los directores de recursos humanos? Que se entiende lo que dicen o que se entiende lo que escriben. No, porque lo escriben de una forma que luego está hecha de propósito para que luego preguntan, ¿pero qué quería decir? ¿No? Por lo tanto, me sorprendió enormemente que no solo en la palabra dicha, sino en la escrita, donde una cierta costumbre a la involución, al cripticismo, a ser críptico, a ser una escritura fluida, lineal, con frases cortas, donde no hay ninguna voluntad de atacar al lector, haciéndole ver que tú pensabas que yo no había estudiado. Mira que esto no, una escritura horizontal, que es para los que hacemos comunicación del tipo que hago yo, es la clave. Nosotros hacemos comunicación horizontal y no comunicación vertical. No somos depositarios de ninguna verdad, intentamos simplemente de contar las cosas como están. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han contado con esta técnica que yo he definido del selfie. No es muy original hoy hablar del selfie, pero sí que ellos han hecho un selfie. Cioè en lugar, como podría ser imaginable, que el director de recursos humanos, una serie de directores cuenten lo que ven, nos han hecho ver ellos con lo que le pasa detrás. Que esto me ha parecido una idea, francamente, no porque sea original, porque no siempre una idea para ser original es buena, era simplemente una buena idea. He llegado al final de la lectura y he visto veramente esta calidad que luego está, que he testimoniado en la prefazione.
no he tenido la sorpresa de descubrir el lado humano de los directores de recursos humanos, porque quizás he tenido la suerte que los directores de recursos humanos que yo he conocido en mi vida a lo largo de mis 34 años de carrera en Mediaset, primero Italia y ahora España. Antes yo trabajaba en el cine donde no hay directores de recursos humanos porque los matarían inmediatamente. La verdad que yo he encontrado siempre o casi siempre directivos humanos, directores de recursos humanos, como luego escribo. Por lo tanto, para mí no ha sido una sorpresa. Ha sido interesante que alguien haya dado la oportunidad de publicar el libro. Y de esto, de verdad, creo que es una cosa muy importante, porque muchas veces nosotros, y hablo de los que hacemos comunicación, no estamos en condiciones de hacer algo que pensamos que sea justo. La nuestra es una comunicación muy grande, muy global, que necesita grandes números, pero muchas veces nos pasa que no es unos majestatis, no soy el Papa, digo, a mí y a lo que hacemos mi trabajo de no poder decir que sí. Y el hecho que vosotros habéis dicho que sí a una cosa de este tipo, y espero que obviamente os dé muchísima suerte, es una cosa de valientes que creo que sea muy importante valorar y agradecer también en nombre de todo lo que vivimos con los directores de recursos humanos y que compartimos con ellos la historia de la vida de un director de recursos humanos, porque el responsable de una gestión es también director de recursos humanos, exactamente como es también muchas cosas, no haciéndola directamente, no siendo especialista, pero la responsabilidad última de un gestor tiene en la parte de los recursos humanos una parte muy, muy importante y especialmente en Mediaset España es una tradición que la gestión de las personas para nosotros sea en las prioridades que están por encima. Yo digo siempre que nosotros trabajamos en orden no de importancia, pero trabajamos para los que nos ven, para los que son nuestros dueños y para los que están con nosotros. Estos son los tres elementos. Luego tenemos el cliente al que vendemos todo esto. Pero sin la gente, especialmente el trabajo nuestro, no se puede hacer. Ni la gente que nos ve, ni la gente que hace que se nos vea. Por lo tanto, este aspecto humano de la gestión de recursos humanos es algo que yo siento dentro y que con Luis y con Félix y con todo el departamento de recursos humanos todos los días cuidamos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas... Pero no es para quedar bien, esto lo podéis preguntar a la gente de Mediaset España. Dar valor a la gente de una empresa es una cosa obligatoria, da un punto, no per dar valor a la empresa, esto ya sería utilitarístico, es que no se puede, como nosotros hacemos, trabajar para la gente sin tener en cuenta al mismo nivel la gente que está con nosotros para contar las historias que contamos. Por lo tanto, muy bien, me apasionó porque no era un ensayo, porque no era una cosa aburrida, porque era una cosa original, porque era una historia que, decimos, cruzaba distintos escritores, era como una especie de sinfonía de una sonata a cuatro manos, donde al final se confunden las manos, no se entiende, no se nota la diferencia de escritura, y era un viaje transversal donde se ve que hay personas que tienen una misma idea, un mismo objetivo, a pesar de estar en empresas diferentes que seguramente se ocupan de cosas diferentes. Por lo tanto, hasta aquí todo bien. La única cosa que en todo esto desafina muy fuerte con este intento de explicar cuál es el trabajo que hacemos, me meto con vosotros, hacemos lo que gestionamos las personas, y a este propósito, yo creo que este es un libro que deberían leer no tanto los directivos, no tanto los managers, porque tanto si son malos se quedarán malos, si son buenos seguirán siendo buenos. No es un libro que va a cambiar,
quién gestiona, porque quien gestiona teniendo poco en cuenta las personas con las que trabaja no se va, piensa que no le va a gustar. Yo creo que este es un libro que deberían leer los que trabajan con nosotros. Es un libro que yo creo que da justicia a la gestión de los recursos humanos y que, como me decía un viejo atrecista del cine cuando tenía 19 años y en la mañana nos encontrábamos a las 4 para aparcar los camiones y para preparar el set, me dijo una cosa que siempre clavó: Paolo, recuérdate que es mejor trabajar para uno que no te paga que para uno que no te entiende. Y si la nuestra gente lee este libro, entenderá que aunque cuando no comparte las decisiones que toma la dirección, puede no entender la decisión, pero puede entender a quién toma las decisiones con toda su complejidad. Porque a veces, luego cuando te llega la noticia, si es mala, te importa un bledo de lo que hay detrás. Pero si se genera la cultura que los recursos humanos están gestionados por seres humanos que tienen exactamente la misma duda cartesiana que puede tener cualquier persona, esto es buenísimo. Hasta aquí entonces todo bien, tengo que terminar, ¿no? Acá hasta aquí todo bien, pero ¿dónde habéis estropeado todo? ¿Dónde habéis querido decir, esta era una broma, somos dishumanos, convocando la reunión aquí, la presentación al matadero? No me lo creo. Que no me lo creo, que cuando le he dicho a Antonio, el mio conduttore, esta mañana, digo, ¿dónde vamos esta noche, esta tarde para la presentación del libro de Luis? Al matadero. Digo, Antonio, su me diga, digo, siempre, la solita polémica con los directores de recursos humanos. Digo, me parece que los directores de recursos humanos hacen una cosa al matadero. Dice, no, al matadero, joder. Esto es un lugar maravilloso donde nosotros hemos venido muchas veces y volveremos a venir, además porque a Mirta le gusta, porque si no le gustaría no vendríamos, pero suena mal. Y luego, en cualquier caso, muchísimas gracias al matadero para hospedar esta presentación y muchísima suerte a vosotros que lo habéis escrito, a quien lo ha editado y a quien lo va a leer. Muchas gracias. Bueno, ya tenéis el trabajo hecho porque entre la intervención de Laura y la de Paolo los libros están todos vendidos. Tenéis que pensar ya en reeditar. Y eso que no hemos hablado del final, ¿eh? Bueno, ya tenemos editorial, tenemos a un gran prologuista, hacían falta también patrocinadores para llevar a cabo este reto y este sueño de estos 10 autores y en esa aventura se embarcaron Rastad, que hablará enseguida su presidente, y 360 Talent, que está aquí uno de sus socios, Albino Rico, que también va a dirigirse a vosotros. Buenas tardes. Es difícil tomar la palabra después de un crack de la comunicación como Paolo Basile, así que apelo a vuestra benevolencia a la hora de juzgar mi intervención, por favor. Recuerdo una reciente conversación que mantuve con Julio y con Juan Antonio, dos de los autores del libro. Hablé con ellos para preguntarles qué querían que contase durante esta intervención y me dijeron que obviamente lo que estimase oportuno, pero que si quería hablar del libro les parecía una buena idea. Así que no me quedó otra que confesarles que leer el libro era mi plan del fin de semana y les anuncié que hoy me gustaría compartir con todos vosotros mi opinión sobre la obra, una vez leída. Muchas veces encasillamos a las personas y nos resulta difícil imaginar, por ejemplo, que los directores de recursos humanos puedan ser buenos escritores de una obra de ficción. Así que empecé a leer el libro con cierta precaución, pero admito que dejé esa precaución a un lado nada más empezar el primer relato. Así que puede parecer un tópico si os digo que disfruté muchísimo de la lectura y que el libro me enganchó desde el principio hasta el final. Pero los tópicos también pueden ser verdad. Y la verdad es que se trata de un libro que se lee con gran facilidad, en el que todo el mundo encontrará situaciones que le resultan familiares. Y aunque lo escriban 10 directores de recursos humanos, en absoluto se trata de un libro técnico o de una especie de manual para gente del sector. Los autores ponen el énfasis en la parte humana de las relaciones. No hablan de recursos, hablan de seres humanos. A los directores de recursos humanos tampoco les suele gustar esa denominación. Sin duda prefieren director de personas. El motivo
creo que queda muy claro en la dedicatoria, que ya nos leyó anteriormente Laura, y que es la que abre el libro, y que con vuestro permiso voy a volver a citar porque creo que merece la pena. Los recursos no aman, comparten, sienten, temen, perdonan, odian o se entregan. De eso solo son capaces las personas. Si me permitís, continuaré parafraseando a Woody Allen, que decía que le interesaba el futuro porque era el sitio donde iba a pasar el resto de su vida. Yo creo que a todos nos interesa lo que ocurre en nuestras empresas, porque son precisamente eso, son el lugar donde hemos pasado, pasamos y pasaremos una muy buena parte de nuestras vidas. Y eso hace que se generen relaciones muy intensas, que nos impliquemos a fondo, que vivamos con especial emoción triunfos y fracasos. Y de todo eso es de lo que habla este libro, en los 10 cuentos en que está dividida la obra. 10 cuentos que no son compartimentos estancos, sino que tienen 2 hilos conductores que dan unidad al libro. Los relatos transcurren en una empresa ficticia, llamada Green Technology, que es una empresa que podría ser la nuestra propia o alguna en la que hayamos trabajado, y una directora de recursos humanos, a quien hemos conocido en el vídeo, que es Irene Díaz de Otazu, principal protagonista de la obra y a la que uno termina cogiendo cariño. Ojo, que Irene es especial, no es algo habitual que suele suceder con todos los directores de recursos humanos. Así que, por favor, no nos vengamos arriba los que ocupáis ese cargo en la sala. Estoy seguro que al leer el libro, si no lo habéis hecho ya, convendréis conmigo en que cada relato nos hace reflexionar. Cada cuento comparte con nosotros una enseñanza. Me gustaría compartir con vosotros 2 relatos, 2 enseñanzas que he elegido, no porque sean mejores ni peores que las demás, sino porque quizás me he sentido más identificado con ellas en mi calidad de socio de 360 Talent. El primer relato del libro, como El café, de Lorenzo Rivarés, trata sobre el amiguismo, o el más comúnmente conocido enchufe y sus riesgos. Como os decía, quizás esté llevando el agua a mi molino, ya que como socio de 360 Talent me beneficia que las empresas, que cada día están más profesionalizadas y mejor gestionadas, huyan de esa práctica tan casposa, pero antes tan enraizada en nuestra sociedad, que es el enchufismo. Ser conscientes de los riesgos que entraña para las compañías el enchufar al amigo o familiar de turno frente a contratar o promocionar a la persona más cualificada es lo que hace que se valore el trabajo imparcial que desarrollamos desde una consultora como 360 Talent, que siempre va a defender y anteponer los intereses de la compañía que nos contrata. Por lo tanto, ayudaremos a huir del peligro que entraña enchufar a Eloy, al Eloy de turno, frente a la mucho mejor cualificada Federica, 2 personajes que conoceremos en este primer cuento. El café es como la vida, sabe amargo, pero se recuerda dulce, escribe Lorenzo, el autor del cuento. Federica regresa 5 años después a Green Technology y cuando leáis este relato os daréis cuenta que más le vale a algunos directivos de la empresa que los recuerdos de Federica también sean dulces, porque como prefiere el café con hielo, frío como la venganza, alguno lo pasará muy mal en Green Technology. El segundo cuento que me gustaría compartir con vosotros se llama La luz. Está escrito por Ana López Seisedos. Ana nos presenta a Esteban Orozco, que será el nuevo director general de Green Technology. Este es el octavo capítulo ya, hay un salto, pero siempre se mantiene el hilo, ¿no? el octavo relato. Hay en ese cuento una preciosa metáfora que Ana pone en boca de la nani de un por aquel entonces todavía joven, rebelde y descarrilado Orozco. Os la leo de forma literal. En la vida puedes elegir entre ser polilla que se deslumbra por la incandescencia de la bombilla y deja que sus alas se abrasen sin poder evitarlo, o ser luciérnaga que sirve de guía, que ilumina la oscuridad con su belleza y es capaz de orientarse y cuidar de los que necesitan de su luz. Como podéis imaginar, este relato nos habla principalmente sobre liderazgo, pero también sobre otros temas tan del día a día como son la traición y la lealtad a las personas y a las ideas. Nos habla de lo importante de tomar las decisiones correctas y de rodearnos del equipo correcto. A mí me gusta pensar que en Green Technology o en cualquier otra empresa de la vida real se habrían ahorrado alguna que otra enseñanza de este libro si en vez de apostar por el candidato referenciado, en otras palabras, por el enchufado, hubiesen confiado en un headhunter para contratar al mejor candidato. Hombre, y hacer posible uno de 360, si me permitís la cuña publicitaria. Bromas aparte, os aseguro que en cada uno de los 10 relatos encontraréis enseñanzas, situaciones que os ayudarán a reflexionar sobre vuestras propias vivencias, sobre situaciones a las que os resultará muy fácil trasladaros. Pero sobre todo, os aseguro que disfrutaréis mucho con la lectura de relatos humanos. Para finalizar,
Me gustaría agradecer a la editorial la oportunidad que nos brindó al plantearnos colaborar en este original proyecto. Desde el momento que nos lo expusieron, en 360 Talent nos pareció una gran idea y quisimos aportar nuestro granito de arena. Y, por supuesto, también traslado nuestro más sincero agradecimiento a los escritores de la obra por hacernos partícipes de la vida en Green Technology. Ojalá que pronto haya una segunda parte. Muchas gracias, mucha suerte y muchas ventas. Bueno, y otros expertos en cazar talentos son los de Randstad, y para eso está aquí su presidente para hablar con nosotros. Rodrigo, por favor, Rodrigo Martín. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero que he aprendido, Pablo, es que hay joint venture entre Randstad y Mediaset, porque veo que vosotros escribís pero no leéis y a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros lo leemos todo, escribimos poco, así que igual aquí puede haber alguna joint venture interesante. Bueno, Randstad entró en el proyecto con cariño y sale del proyecto, si se puede decir que hoy termina, con orgullo. Entramos con cariño a una persona que está ahí sentado, uno de los autores, Luis. Por supuesto con cariño, pero desde luego también con mucho respeto profesional, porque en la larga andadura que tenemos juntos, la verdad que todo lo que ha tocado lo ha gestionado bien, le ha puesto ojo y ha salido siempre producto de calidad. Eso ya era una garantía. Nos hemos ido metiendo poco a poco en el proyecto. Hemos ganado también muchísimo respeto por los autores. Nos conocíamos a muchos, a otros sí. Pero desde luego pues vuestros currículums, vuestra experiencia os avalaba, teniendo en cuenta que lo que traíais encima de la mesa, vuestra propuesta, era una propuesta muy innovadora, que es una de las dos cosas que yo quiero destacar, ¿no?, del libro, de la publicación. Yo creo que es muy innovadora y hoy por hoy es muy difícil innovar. Hoy por hoy pues yo creo que todos tenemos la sensación de que está prácticamente todo inventado, ¿no? ¿En qué sentido es innovadora? Pues además en un sentido que dedicándonos a lo que nos dedicamos nos parece muy importante y además en este momento todavía más importante. Este momento es un momento en el que creo que hay que acercar muchísimo el mundo de la empresa al mundo de las personas, al mundo de la vida real. Es un momento en el que están en muchas ocasiones muy desencontrados estos mundos y yo creo que esto lo hace perfectamente este libro. Acercan los recursos humanos. Yo, por cierto, soy un reivindicador del término recursos humanos. Sé que ahora efectivamente está de moda lo de llamarlo dirección de personas. Yo soy un reivindicador del término recursos humanos y en ese sentido me parece fantástico también el libro, aunque hay algunas reflexiones también en este sentido. Pero además hago una defensa porque yo creo que no hay nada más bonito para una persona que ser recurso. Recurso significa estar supeditado a un orden superior, a construir algo. Ser recurso es ser útil, ¿no? Por eso a mí me gusta que las direcciones se llamen de recursos y además humanos. Pues bien, las empresas y en concreto los departamentos de recursos humanos, que muchas veces han tenido esa visión un poquito más desagradable, yo creo que hay que humanizarlos muchas veces y hay que conectarlos con la vida, con historias normales, cotidianas, que pasan en el día a día. Y coincido con Paolo en que este libro creo que deben leerlo pues, las personas que trabajan, que pueden aprender qué hay detrás, que pueden aprender qué pasan por las cabezas de esas otras también personas que toman decisiones en este ámbito. En ese sentido creo que el proyecto era innovador y por eso queríamos estar y por eso salimos con orgullo de él, porque me parece que hay un gran producto, un producto que pensamos que tiene que tener segunda parte, que pensamos que, ¿por qué no?, tiene que tener una serie, ¿no?, en televisión. Pero, desde luego, me gustaría cerrar ya con una reflexión más personal, ¿no? Y una enhorabuena a todos los autores, no solo por el producto, como digo, innovador, sino por otra cosa desde el plano más ejecutivo, más directivo, ¿no?, que nos toca a todos, ¿no?, y es por la valentía que habéis tenido. Yo creo que lo que habéis hecho es muy difícil. Yo creo que todos sabemos que las agendas son complicadas, todos sabemos que la gestión de las organizaciones es muy difícil. Yo creo que encontrar el momento, la valentía de pues comprometerse con un proyecto como este, vencer las dificultades que tiene y hoy conseguir estar aquí delante de todas estas personas, orgullosísimo, supongo, de haberlo hecho realidad, a mí personalmente es algo que me inspira y por eso os doy la enhorabuena y os quiero dar las gracias también por ello. Muchas gracias, mucha suerte con la venta.
Gracias, Rodrigo. Bueno, ya saben que esta novela está formada por 10 relatos, cada uno con sus intrigas, sus historias, sus personajes, y que el lector, como decía Paolo, está tan metido en la lectura que no se da cuenta que la pluma va cambiando de mano. Bueno, pues el mérito de todo eso, de que el lector no se dé cuenta de ese baile de autores, es el coordinador que ha hecho posible que todo esté englobado en la misma empresa, que haya personajes y protagonistas que parece que no están, pero que en algún momento vuelven a aparecer y a darle sentido a toda esta historia. Y ese es el coordinador de este libro, que es Manuel Pozo. Buenas tardes. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Se puede hacer literatura de las tripas de una empresa, de las entrañas de una empresa? Yo, por mi profesión, no tengo nada que ver con el mundo de los recursos humanos. Cuando se inició este proyecto, yo tenía una vaga idea de cómo funciona un departamento de recursos humanos y no conocía a ningún director, a ninguna directora de recursos humanos. Entonces se me plantea la posibilidad de coordinar un proyecto literario en el que van a participar directores de recursos humanos, y yo pensé en la posibilidad de que había una oportunidad de que estos directores nos mostrasen cómo es su día a día, de que nos hablasen de sus empresas, de sus departamentos, de sus problemas y de las personas con las que trabajan. Yo lo veo desde fuera. Y el director de recursos humanos dirige los procesos de selección y para muchos es un ser todopoderoso que tiene la capacidad de dar trabajo y de influir en la vida de muchas personas. Pero es siempre así porque también hay una perspectiva negativa. Y desde esta perspectiva negativa, yo me he imaginado muchas veces al director de recursos humanos como un pistolero del oeste, como alguien que tiene el gatillo fácil, que dispara cuando se cruza con una persona que le lanza una mirada mínimamente desafiante, como alguien que disfruta cortando cabezas. Entonces, hay que valorar también esa perspectiva negativa. Y estábamos ante un proyecto literario en el que tenían que caber todas las realidades. El libro de ficción, un libro de ficción que queríamos hacer, tenía que ser un reflejo de la realidad, pero tenía que englobar a todas estas perspectivas de las que estoy hablando. Se nos ocurrió entonces crear una empresa ficticia, dibujar el departamento de recursos humanos y poner al frente a su directora, a Irene Díaz de Otazu, nuestra Irene. A partir de ahí todo tenía que ser muy fácil. Se trataba de coger al lector de la mano, llevarle por los departamentos, llevarle por los pasillos y que fuese viendo cosas, que conociese la cafetería, la sala de reuniones y todos esos lugares de la empresa donde los empleados se reúnen para echar un cigarro o para tomar un café. Se trataba de que el lector viviese el día a día de nuestra directora de recursos humanos, de Irene, y conociese a las personas con las que ella trabaja, a las personas que forman parte de su equipo, a las personas con las que puede contar, a las que son leales y a las que le son desleales. Y en medio de este proceso surgió la magia. Nos dimos cuenta de que los directores, de que los autores no estaban solamente describiendo espacios físicos, no estaban hablando de los pasillos o del color de las paredes, no estaban hablando de comportamientos ni de actitudes, estaban hablando de pensamientos, estaban hablando de sentimientos, estaban hablando de preocupaciones, hablaban del corazón, de las cosas que emanan del corazón. En el proceso creativo había surgido la magia y los autores se habían quitado la ropa, se habían desnudado y al escribir sobre Irene estaban escribiendo sobre ellos. Habían dejado a un lado los recursos y habían empezado a hablar sobre lo humano, sobre las personas. Hoy conozco mucho mejor a los directores de recursos humanos gracias a Irene, o al revés. Conozco a Irene mucho mejor gracias a los autores. La verdad es que no lo sé, porque autores e Irene se han fundido en la misma cosa. Yo a Irene la veo mucho por los pasillos de la empresa. Tiene unos collares
que va moviendo a un lado y a otro y tiene un taconear firme y muy fuerte y tiene una conversación muy agradable, menos cuando habla de trabajo. Cuando habla de trabajo va directa al grano, se anda sin rodeos. Ha evolucionado, es una chica más inocente, más tímida y hoy pues está un poco desencantada. Es normal, ¿no? Está buscando el equilibrio en su vida, en el trabajo, en la familia, en sus aficiones, en el tiempo que dispone y las preocupaciones se le ven en la cara. Porque Irene es como cualquiera de sus autores. Irene es como cualquier director de recursos humanos. Irene es como cualquiera de nosotros. Le preocupan las mismas cosas. Le preocupa el trabajo, la familia, le preocupa la crisis, el paro, la conciliación laboral. Y le preocupa también la expectativa o la falta de expectativa de nuestros jóvenes. Entonces, es una mujer valiente y está sola. Está sola ante la toma de decisiones y está sola también ante la responsabilidad. Por eso se levanta cada mañana y se mira al espejo y se plantea en qué punto de su vida está. Se plantea quién es y quién quiere ser. A veces se ve como el Dr. Jekyll y a veces se ve como Mr. Hyde. Pero yo les aseguro que Irene no es un pistolero de gatillo fácil. Irene es una persona sensible, una persona que valora el trabajo de las personas que trabajan con ella y se parece mucho a sus autores. En las páginas de este libro hay muchas cosas de los autores. Yo les animo a ustedes a que los busquen, a que los identifiquen. Los autores están en los pasillos, en la máquina del café, están en su coche de camino a casa o yendo hacia el trabajo. Están también tomándose una copa después del trabajo con los amigos, tranquilamente. Creo que hemos sabido hacer un libro en el que recreamos muy bien el ambiente de la empresa. Yo creo que ustedes se van a sentir identificados con Irene y con muchos de los protagonistas de este libro y se van a sentir identificados también con sus autores. Búsquenlos, escarben, les animo a que escarben en las líneas de este libro y vean a sus autores, porque les va a gustar. Es muy buen libro, es un buen libro. Disfrútenlo, de corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, yo creo que ya es hora de que escuchemos a los autores. No me puedo subir a los 10 aquí al escenario, pero van a estar muy bien representados pues por Rosa Llegue, Luis Espósito y por Juanjo Valle Inclán, que ese apellido lo dice todo para que sepáis la calidad literaria que tiene ese libro. Así que os quiero aquí conmigo en el escenario. Bueno, sé que os lo habéis pasado muy bien escribiendo el libro y ha sido 1 año y medio intenso hasta llegar hasta aquí y ahora vamos a desgranar cómo ha sido todo ese proceso hasta llegar a este libro, a esta novela de la que ya hemos hablado durante toda la tarde. Bueno, yo creo que lo primero que nos estamos preguntando todos es cómo 10 directores de recursos humanos de empresas completamente diferentes se juntan y se lanzan para escribir un libro. Bueno, buenas tardes, Esto empieza con un café, como el relato de Lorenzo. Empieza como un café y cuando nos damos cuenta, estamos en una primera reunión, en una comida, en una segunda reunión, empiezan a aparecer relatos, empieza Manolo a actuar y a coordinar y de repente, cuando nos damos cuenta, 1 año y medio después, tenemos un borrador, un primer borrador, que presentamos al IT Editorial y así empezó todo. Y así empezó, como empiezan muchas cosas, muchos proyectos,
Y así terminó. Pero lo lógico, lo normal, que yo creo que es lo que nos preguntamos todos, un director de recursos humanos escribe un ensayo, escribe un libro más didáctico, no una novela, y os lanzáis a la ficción, algunos sin experiencia, ¿no?, en la literatura. Bueno, yo creo que todos circulares hemos escrito muchas, normas internas. Luis, creo que, espérate, no sé si ese como es inalámbrico. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora sí? Bien. No, decía que todos, la mayoría, desde luego, circulares, normas internas, contratos, hemos hecho muchos. Y luego, algunos de los que forman parte del grupo sí que han tenido experiencias de este tipo. Otros hemos hecho alguna pequeña incursión con algún relato doméstico y solamente para amigos. Pero todos teníamos la intención, las ganas de escribir algo, ¿no? Y nos hemos enganchado. O sea, de alguna manera teníamos cosas que sacar fuera y yo creo que esto es lo que nos ha llevado a participar en el proyecto. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Porque Rosa me decía antes de empezar que, claro, enfrentarse a la página en blanco, ese temor que tienen muchos escritores, a veces era ¿cómo meto mano a esta historia?, ¿no? Y os ayudabais entre vosotros. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué fue lo más difícil para ti? Para mí lo más difícil quizá fue empezar, pero una vez que ya lo tuve claro, la ayuda de Manolo, bueno, fue, lo comentábamos antes, te cambiaba una frase, sobre todo yo que soy totalmente novata, te cambiaba una frase y cambiaba el sentido entero del relato. Pero es que además he encontrado muchísima ayuda y la verdad que ha sido fantástico el grupo que hemos creado, no nos conocíamos la mayoría y yo sí que puse a disposición mi relato y pedí feedback. Y la verdad es que tuve muchísimas correcciones de mis compañeros, porque en este grupo, que siempre hacemos el comentario, nos consideramos un grupo de alto rendimiento y además lo que más me gusta es que es un grupo donde no solo se acepta la crítica, sino que además se pide y encima es bienvenida. Entonces, bueno, pues nos revisábamos los relatos, nos dábamos comentarios y nos inspirábamos muchísimo en el resto. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos, que a Juanjo le conocía hace tiempo, pero no caía en su apellido. Y recuerdo que en el café te pregunté, oye, Juanjo, ¿pero tú tienes algo que ver con Magic Pues Plan? escribes bien, ¿no? Sí, era mi abuelo. Y yo, madre mía. Y pregunté, ¿y qué se hace en la reunión así impersonal, haciéndome un poco la tonta? ¿Qué se hace si algún autor no consigue sacar adelante su relato? Y digo, se le echa. Entonces me dijeron, no, tranquila, te ayudamos, mujer. Y la verdad es que así ha sido. Entonces, empezar a escribir es difícil, pero cuando ya te ves dentro y tuvimos unas reuniones mensuales, pues la verdad es que fluyó bastante fácilmente, ¿no? Y así conseguiste esa magia de la que hablaba Manuel. ¿Siempre habíais pensado en encuadrar la historia en una empresa y con Irene detrás, con una directora de recursos humanos? ¿Por qué ella? ¿Pensasteis en otras alternativas o teníais claro que al ser directora de recursos humanos queríais un poco hacer ese recorrido por los departamentos de las empresas? Bueno, yo creo que es como lo ha dicho Manolo antes. Teníamos claro que el entorno, o sea, cómo tenía que estar definido, que iba a ser una empresa. Dimos 1000 vueltas al nombre, cambiamos 20 veces y al final nos quedamos con el primero, que es Green Technology. O sea, y en cuanto a lo que es escribir en un entorno de una empresa, es que para nosotros es mucho más fácil, ¿no?, que escribir sobre otra cosa. Y en cuanto a que fuera una persona del área de recursos humanos, en este caso Irene, como directora de recursos humanos, pues mucho más fácil todavía, ¿no? Entonces lo teníamos muy claro, por eso nos juntamos diferentes personas y profesionales de este área para escribir sobre una directora de recursos humanos que vive en una empresa, en un entorno y con todo lo que ha dicho Manolo antes, que es una persona más, ¿no? Entonces lo teníamos clarísimo. Sin embargo, llama la atención que hasta el capítulo de Luis, el veterano, que aparece el protagonista de su relato, que es una persona del Departamento de Recursos Humanos, os ponéis en la piel de otros trabajadores que sufren las decisiones de la empresa. En tu caso, yo, por ejemplo, Diego Escalante, que a mí me ha encantado ese personaje, es una persona que prácticamente olvida su vida personal, se entrega a la empresa y ya prácticamente en un momento crucial le prejubilan y encima llega una persona recién licenciada con más talento que él, se supone, según la empresa, y él se siente realmente mal. ¿Por qué ese personaje, siendo vosotros la cabeza visible de los recursos humanos en la vida real? Bueno, es que si hubiésemos escrito todos poniendo voz a Irene Díaz Otazú, hubiese sido un rollo, o sea, vale, eso seguro, ¿no? Al final, el Departamento de Recursos Humanos somos el departamento de la empresa que más empatía tiene. Vivimos, vemos, sufrimos, acompañamos a toda la plantilla, a todos nuestros compañeros. Como decías tú, el personaje de Diego Escalante sufre en el relato
y es porque ocurre una situación que suele ser demasiado habitual en las empresas, ¿no? Ocurren dos, ¿no? La primera, que las empresas no suelen tener sensibilidad, da igual los años que hayas estado, da igual los esfuerzos, el compromiso que hayas tenido, porque al final, cuando llega al final, llega al final, o sea, es algo impersonal y se toman esas decisiones. En el caso del personaje Diego Escalante, pues da igual que llevara muchísimos años en Green Technology, que haya sufrido todos los avatares de esa empresa, da igual que esté ahora mismo inmerso en un proyecto que es estratégico para la compañía, porque le obligan a prejubilarse 2 meses antes de acabar ese proyecto, ¿no? Y por ende, pues le incorporan una persona que le va a sustituir, que tiene 25 años, que es recién licenciada, muy bien formada, se presupone unos conocimientos técnicos y teóricos importantes, pero para Diego no tiene la misma experiencia. Y el segundo punto es lo que ocurre en las empresas, ¿no? Que no se gestiona adecuadamente estas situaciones. Uno, no se gestiona adecuadamente el talento. Estos últimos años se ha cometido un montón de procesos de bajas incentivadas, de prejubilaciones, sin discriminar si la persona aportaba más o menos a la empresa, ¿no? Simplemente cumples 50, 55, 60 años y se te presupone o se te etiqueta ya pues que ni estás motivado, que estás obsoleto, que poco puedes aportar, que poco puedes aceptar de los cambios organizacionales o reinventarte, ¿no? Incluso, ¿no? Pero hay otro problema, y es a los que entran, ¿no? En el relato, Verónica Schneider, que es la chica joven que se incorpora, con esta situación, al final, en lugar de darle un proyecto que le aporta ilusión, un proyecto que podría ser un sueño para cualquier persona de 25 o 26 años, al final le pasan un marrón, que es la sensación que tiene ella, ¿no? Y encima le dejan sin referente, se queda sola, ¿no? Entonces, es esa dicotomía, ¿no?, la que se produce en las empresas por no saber gestionar ese proceso, ¿no?, de sucesión que es natural. O sea, los cambios generacionales son naturales. Y luego llega Luis con Félix Corcuera, que es la mano derecha de Irene en el Departamento de Recursos Humanos y que sufre mucho porque tiene que ejecutar las decisiones que toma la empresa, pues un ERE tiene que despedir a los trabajadores, pero que son sus compañeros, él los conoce, ha compartido muchas cosas con ellos y llega además un alegato final en una reunión de directivos que es maravillosa. ¿Cómo se te ocurre a ti ese personaje, Luis? Bueno, la posición de responsable de relaciones laborales es una posición complicadísima dentro de las compañías, más cuando atraviesan dificultades, que está muy próxima al director de recursos humanos. Por una parte tiene la representación de los trabajadores y los problemas reales y por otra parte tiene una dirección que le impone poner en marcha una serie de medidas, ¿no? Entonces es muy complicado salir de ese tipo de situaciones, hay que tener pues mucha cintura y hay que tener una pasta especial. Y sin embargo, pues una figura pues poco reconocida, es decir, tiene una labor muy ingrata, pero que rara vez brilla y que es reconocida de esta manera. Entonces, de alguna manera, quería hacer un homenaje a este papel, que sobre todo en la situación de crisis que ha pasado este país y que en algunas empresas continúa, pues ha sido crítica para salir de ella. Y al final, pues ese alegato final, pues evidentemente uno ha observado muchas situaciones, ¿no? Y yo pienso que en muchas compañías, pues hombre, a veces la solución evidentemente pasa por reducir efectivos, porque es una forma de salir adelante, de salvar una situación, pero otra yo creo que encubre una falta de imaginación y una falta de otros proyectos más imaginativos para tratar de sacar la compañía adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera, como el papel lo aguanta todo, y uno puede contar ahí lo que quiere y marcharse y sentirse feliz, y como yo soy del Atleti y este es el personaje más parecido que puede ser al Atleti, pues me incliné por él. No lo ponía en duda, ¿eh? Bueno, Irene aparece y desaparece a lo largo de toda la obra, es la protagonista, pero Rosa, tú eres la encargada de enseñarle al lector la parte más humana, porque en tu capítulo la vemos sufrir, la vemos tener realmente miedo y realmente ese es el papel. En esa dicotomía os movéis vosotros, los directores de recursos humanos, ¿sufrís tanto esa soledad? Pues mira, la verdad es que recuerdo que me inspiré mucho y además lo comenté en la reunión cuando les empecé a hablar de mi relato al resto de los autores. Me inspiré en un directivo de recursos humanos de una empresa francesa que salió en la tele por todos lados, que casi le linchan los empleados que salían, no sé de dónde era.
La verdad es que la posición del director de Recursos Humanos, y especialmente en estos años que hemos vivido de crisis, es muy complicada, porque cuando hay un ascenso, normalmente el director de Recursos Humanos suele tener las herramientas suficientes para pues, toda la gestión del talento, para poder decirle al jefe directo, oye, mira, yo creo que esta persona podría hacer tal o cual, pero la buena noticia se la suele dar el jefe directo para motivar, pero cuando hay una mala noticia, cuando hay un despido, le suele tocar al director de Recursos Humanos, como poco para dar todo el papeleo. Entonces, al final, es difícil encontrarte en esa posición de soledad porque tienes muchos compañeros con los que probablemente has trabajado muchos años y es difícil saber y conocer que puede haber un ERE o que vas a encontrarte en la situación de tener que despedirle y a la vez estar tomando un café. Es una decisión complicada. Normalmente los empleados se sienten traicionados cuando no han recibido esta información previamente y más si es de un amigo. Entonces yo creo que en mi relato, Irene tiene miedo, pues expresaba esa soledad que tiene y también quería expresar de alguna forma la soledad que tienen las directivas, las mujeres directivas, porque suelen ser minoría en las empresas. Entonces, hay un ecosistema creado que a veces las deja fuera, incluso de las conversaciones, a lo mejor del fútbol, no lo sé. Entonces, he querido poner una conversación, y eso era lo único que tenía claro de mi relato antes de empezar, que quería una conversación íntima entre dos directivas, que es a las que yo estoy acostumbrada y que ves que a veces no tienen esa cercanía con el resto del equipo. Y ese final, bueno, no vamos a hacer un spoiler porque queremos que todo el mundo se compre el libro y se lea el libro, pero, bueno, no voy a decir qué le hacéis a Irene, pero ¿teníais pensado acabar así el libro? ¿A quién se le ocurrió? Pues mira, si quieres te digo yo, el culpable está ahí. Voy a preguntar a Carlos. En nuestro grupo de WhatsApp tenemos un grupo de WhatsApp los autores que a veces estamos asustados, ¿verdad, Tomás? Cuando te levantas y ves que hay 150 mensajes. Pues mucha de la parte creativa se ha creado esa emoción, esos sentimientos conjuntos entre todos los autores. Nos hemos divertido muchísimo, entonces, pues tampoco queremos desvelar el final, pero surgió pues en el WhatsApp, pues yo hago esto, pues yo propongo, pues voy a hacer tal. Y así es como surgió. Y os dejo que leáis el final porque creo que es bastante impactante. No vamos a desvelar, pero damos la intriga para que todo el mundo se lo lea. Después de ese final hay una parte en el libro que son debates, se lanzan preguntas muy interesantes. A mí esa parte del libro también me gusta mucho. ¿Lo teníais también pensado desde el principio o fue surgiendo también sobre la marcha o queríais que existiera esa reflexión en el lector? Bueno, había una serie de cosas que teníamos clara. Una, que no es un libro técnico, que no queríamos un libro técnico, aunque ya os digo que en la librería lo vais a encontrar en Economía y Empresa, ¿vale? Lo segundo, que tenía que ser que estuviera todos los capítulos relacionados y que fuera como una novela, con diferentes capítulos, con diferentes voces, pero que el tono fuera el mismo, ¿vale? Pero sobre todo que entretuviera y en última instancia que hiciera que o diera pie a pensar. Las preguntas, no sé cuándo surgió exactamente, pero creo que estaba en la mente de todos dejar unas preguntas al final del libro que a cada capítulo pues dieran lugar a la reflexión, ¿no? Que es un poco, como se decía antes, lo que nosotros hemos ido escribiendo es al final cosas que hemos visto, ¿no? Y cuando la gente lo lea, pues cosas que han vivido directa o indirectamente. Y cuando escribíais, ¿a quién os dirigíais? ¿A quién os gustaría que leyera el libro, Luis? Bueno, yo creo que pensamos en todo el mundo, que fuera un libro que pudiera leer cualquiera, es decir, precisamente al no ser un libro técnico, pues que lo pudiera leer nuestra familia para saber, nuestros amigos, en qué consiste nuestro trabajo, los compañeros, y cualquiera, ¿no?, que fuera abierto. Pero evidentemente somos directores de Recursos Humanos y pues también tenemos un guiño a todos nuestros compañeros, ¿no? De alguna manera nos gustaría que también lo compartieran y pensábamos en esto. Pero de verdad que el inicio de la aventura, bueno, empezamos a escribir, teníamos el coordinador, no sé si lo ha dicho, pero era militar antes, ¿no? Entonces él nos ordenó cuál tenía que ser la directora, a qué ritmo teníamos que ir, fechas para terminar los capítulos, y yo creo que pensábamos más en satisfacerle para no ser sancionados, y luego ya veremos cómo acaba la historia. Pero sí, evidentemente, al no ser un libro técnico, pensábamos sobre todo en que fuera para todo el público. Bueno, año y medio después, aquí lo tenéis, ¿os lo creéis? No.
Pues díselo a esta gente, a ver. No lo creemos. Esto nunca, no sé. Rosa, di tú que te... Pues yo sí me lo creo, porque me han ido sorprendiendo mis compañeros. O sea, cada reunión que íbamos decíamos, vamos a hacer un hito. Y yo decía, madre mía, esta gente está loca, o sea... Pero al final, yo creo que como empezamos, llevamos un año y algo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir del cuarto mes, yo dije, esto va adelante, esto sigue... cada uno iba poniendo algo, yo me he reído mucho porque en el WhatsApp están todo el día poniéndome a mí con el hashtag algo, porque les he metido mucha caña con las redes sociales, cada uno, ¿verdad Enrique? Cada uno iba aportando algo y lo que decía antes, en el grupo ha sido muy interesante ver, en primer lugar, la generosidad de todos nosotros y cómo cada uno sabía dónde podía aportar y el resto daba un paso atrás, se retiraba porque el otro lo podía hacer mejor. Yo sí me lo creo, estoy feliz, ya nos ha comentado los patrocinadores que esperan la segunda parte y ya estamos trabajando en ella. Eso os iba a preguntar, porque a pesar de lo que le hacéis a Irene, y ahí lo voy a dejar puntos suspensivos, ¿habrá segunda parte? Una vez que lo han pedido los patrocinadores y la editorial, creo que ya no nos queda más remedio, ¿no? Pero de momento hemos encargado ya la traducción al chino de esta primera edición, porque yo les digo a todos que tenemos que lanzarlo allí, que un fracaso en ventas, que es vender 10 o 12 millones de ejemplares, fracaso estrepitoso para nosotros sería maravilloso, ¿no? Entonces no nos queda más remedio que escribirlo. Bueno, no esperamos menos luego que sepáis que van a estar los autores firmando los libros, que los tenéis ahí disponibles. Y nada, muchísimas gracias a los 10, también al coordinador, a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.